A reading from the Acts of the Apostles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ustedes conocen lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo. Aunque la cosa empezó en Galilea, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de la resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. A reading from the first letter of St. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, do you not know ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? clear out the old yeast Barren la levadura vieja para hacer una masa nueva, dough, ya que son as you are panes ácimos? for our paschal Porque ha lamb, sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. therefore let Así us pues, celebrate the feast celebremos la Pascua, no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, with the unleavened sino bread con of los panes sincerity. ácimos de la sinceridad y la verdad. Verbum Domini.
Imolent Christiani, Agnus redempitoves, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, qui vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angeli cotestes, sudarium et vestes, surrexit Christus spes mea, precedat suos in Galileam. Scimus Christum surrexis ea mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. Ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. On the first day of the week, El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. so she ran and went Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien quería Jesús, y les dijo: They have taken the se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. So Peter and Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. they both ran. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro, se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. When Simon Llegó también Simón Pedro detrás de él, he went into y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Verbum Domini.
was in the spring semester En el ciclo of de primavera 1979, de 1979, cuando yo estaba estudiando ingeniería en el Instituto de Bray de Tecnología en Chicago, tenía una clase de oratoria y teníamos que dar un discurso persuasivo. Yo acababa de leer un artículo en una revista acerca de nuevos progresos tecnológicos titulado Nova. En la carátula tenían una foto de algo que yo nunca había visto antes, una foto del manto de Turín. Y dentro describían como unos meses antes, en octubre de 1978, un grupo de científicos e investigadores estadounidenses de lugares muy renombrados, lugares como la Corporación Lockheed, la Fuerza Aérea, el Departamento de Laboratorios, el Laboratorio Nacional de Los Álamos, laboratorios científicos, IBM, la Corporación de Tecnología Nuclear, el Laboratorio de Propulsión Jet, la Academia de la Fuerza Aérea y otros 20 investigadores habían sido permitidos por primera vez llevar todo su equipo científico a Turín, en Italia, para examinar lo que se cuenta que es la mortaja funeral de Cristo. Y la conclusión a la que llegaron es que ningún artista humano había creado esto. No podían describir, no podían reproducirlo, no podían explicarlo. ¿Cómo era posible que hubiera esa imagen en esa tela de lino de un hombre que había sido flagelado, crucificado y que había tenido una corona de espinas puesta en la cabeza? Hay muchas personas que durante la época romana habían sido crucificadas, pero hay un solo recuento de un hombre que hubiera sido coronado con espinas, Jesucristo de Nazaret. Así que aún lo recuerdo porque mis amigos en aquel entonces se burlaron de eso en aquella época, y esta mañana es la primera vez que predico acerca de la resurrección. Y digo, consideren la propuesta de que el manto de Turín en Italia fuese la mortaja funeral de Jesucristo. Luego les describí los diferentes análisis científicos que hicieran a mis amigos y las conclusiones de que no fue un artista humano el que lo había creado. Y empiezo con esto, no porque la Iglesia jamás haya dicho definitivamente que esta sea la mortaja fúnebre de Cristo, aunque varios papas, incluyendo los últimos 4, han visitado el manto de Turín para venerar la imagen. Hay muchas razones para creer esto, pero como tenemos razones convincentes, argumentos convincentes que confirman la fe de lo que creemos, que Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos. Este diciembre pasado, el padre Mark y yo y un equipo de EWTN fuimos a Tierra Santa. Un grupo financió nuestro viaje para que grabásemos programas en inglés y español. Y en uno de los episodios que vamos a transmitir justamente esta semana, una de las cosas que mencionamos es que este es un evento histórico, que Jesús fue una persona histórica quien caminó por un lugar histórico en un tiempo en particular. Y uno de los puntos más importantes del viaje fue en el Santo Sepulcro, donde el Señor resucitó. Sabrán que recientemente ha habido trabajo de restauración que se ha hecho en ese Santo Sepulcro. Así que estábamos grabando frente al sepulcro y súbitamente la cola de gente que estaba formada ahí para entrar
súbitamente se detuvo y tuvimos la oportunidad de entrar. Tuve la oportunidad de entrar ahí junto con Bob Blake, quien estaba haciendo el audio, y los dos estábamos ahí dentro y no queríamos salir. Los dos tuvimos la misma experiencia. Estábamos ahí y sentimos una presencia poderosa. Es la única forma que puedo describir esta presencia espiritual tan grande de lo que había pasado ahí. Y los dos estábamos comentando eso, no queríamos salirnos de ahí, nos queríamos quedarnos y quedarnos y quedarnos. Así que el Señor caminó en un lugar en particular sobre esta tierra. Él efectivamente fue flagelado, coronado con espinas, fue crucificado y fue puesto en una tumba cercana. Pero hoy escuchamos en el Evangelio 7 veces la palabra tumba, pero esa tumba está vacía. Esa tumba está vacía. Y es interesante que también mencionen la mortaja fúnebre que Juan ve y él cree. Él ve, entra y cree. Por supuesto, lo principal es que el manto que había contenido un cadáver pocos días antes ahora estaba vacío. Pero quizás no lo sabemos, las Escrituras no lo dicen. Quizás haya visto esa imagen de Cristo crucificado en esa mortaja. Por seguro sí lo hubieran visto, lo hubieran tomado con ello. Era una mortaja de lino fino y el Señor había sido sepultado en ella y ahora estaba vacía, junto con el sepulcro que también estaba vacío. Así que hay un número de argumentos convincentes. La Iglesia, cuando habla de la necesidad de la fe, dice que la fe es un don de Dios para que lleguemos a creer. Y podemos hablar de la evidencia de la existencia de Dios y la resurrección, pero no es como si pudiésemos simplemente probarlo más allá de toda duda. Tiene que haber un elemento de la fe, pero hay argumentos convincentes que nos señalan todos al mismo lugar, que lo que queremos no es simplemente un cuento de hadas que quisiéramos que fuera verdad, sino que hay mucha evidencia que señala la realidad y que confirma lo que creemos. Permítame mencionar un par de ellos para que mediten sobre ello el día de hoy. Primero, los evangelios que vamos a escuchar, los diferentes relatos de resurrección que vamos a escuchar durante Pascua. Estos evangelios son los libros más probados, puestos a prueba en la historia de la humanidad. Y no son escritos en el estilo de la mitología, sino que son descripciones de testigo ocular que nos da una descripción de Israel en el primer siglo. San Juan nos dice que fue llamado a la 10ª hora por el Señor. El Señor fue ungido con un perfume de nardo y el olor llenaba todo el lugar. Jesús lo escribió en la arena cuando le presentaron a la mujer adúltera. ¿Cuál es la importancia? No sabemos lo que escribió, pero ocurrió. Sabemos ese detalle. Los detalles que parecen que no tienen razón simplemente están relatando lo que pasó. A comparación de todos los demás documentos antiguos, el Nuevo Testamento es 10 veces más confiable y seguro porque tenemos 500 copias escritas a mano, como era necesario en aquella época, en el año antes de la invención de la imprenta. Ningún otro documento de ese tipo tiene ese tipo de verificación como los relatos de los evangelios, todos estos relatos de testigos oculares. Segundo, ¿cuál hubiera sido el posible motivo para decir una mentira sobre la resurrección del Señor? Si mentimos, es por algún motivo egoísta, por lo general, sacar alguna ventaja. ¿Qué ventaja hubieran querido sacar ahí? Iban a ser odiados, burlados, perseguidos, excomulgados de la sinagoga, encarcelados, ejecutados.
hardly a list of perks, you know. Difícilmente son So there's your ventajas. motive, you know, to Así que ahí lie tenemos el about motivo this. para mentir sobre esto. And if it were Y a lie, si who's willing to fuese die mentira, for a lie? ¿quién estaría dispuesto a morir por Know una anyone mentira? who's willing to die ¿Conocen a alguien que esté for a lie? dispuesto a morir por una mentira? Christians would not renounce their Pero los faith cristianos no in the estaban face of torture. dispuestos There's a no renunciar account a su of any fe Christian saying, "We just made all this up." bajo tortura. Ninguno decía, oh, sí, lo inventamos todo. Ever happened. No se conoce ni ningún There are many recuento de que accounts esto haya of those pasado, who went to the pero sí hay death, muchos all recuentos of de the aquellos apostles, que John fueron a himself, sus muertes, todos los apóstoles, San suffered Juan mismo, intensely sufrieron intensamente for his por holding firm to that faith, haber writing it defendido down, firmemente esa fe y por the haberle events of our escrito Lord y and por his haber resurrection, contado los eventos confessing de la it. vida del Señor y su We heard Saint Peter, resurrección. who likewise would be Escuchamos a martyred San for this Pedro, truth. quien And yet here he también is, sufre martirio por publicly bearing la witness. verdad. Aquí lo tenemos He dando speaks of testimonio us, públicamente. the witnesses Él chosen by God in advance, who ate and drank with him after habla he rose from the dead. de aquellos testigos que vieron al He Señor, commissioned caminaron us con to Él y comieron preach to con the Él people después and de su testify resurrección. that he is the one appointed by God Es el as judge of the testimonio living and the dead. And everyone who believes de in que Él him es quien es nombrado por Dios como juez de los vivos y muertos y que todo el que cree en Él recibirá And I would just perdón en invite nombre de any Él. of our viewers who are not E invito a todos Christians, nuestros 100,000 televidentes que no sean people, Father cristianos. Patrick was Hay telling us 100,000 last personas, night el Padre Patrick nos on contaba anoche USCCB, the bishop's en la website. página de internet de los obispos, él cuenta que hay 100,000 personas que entraron a la iglesia este año. Creo que en el 2015 fueron las últimas estadísticas, pero están estimando el mismo número. Y la mayoría de ellos ni siquiera habían sido bautizados. Así que hay algo convincente acerca de esta resurrección del Señor, que queremos la vida sin final, queremos esa vida perfecta. Y esta resurrección señala hacia la verdad de que Dios efectivamente existe y que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Y animo a aquellos de ustedes que no sean cristianos que pongan su fe en Jesús, tanto en la iglesia occidental como en la oriental, que inviten al Señor resucitado a sus vidas, para que se revele a ustedes. Así que hay otras razones convincentes para nuestra fe y la resurrección, que son los milagros que siempre acompañan la prédica del Evangelio, cosas más allá de la explicación natural, como confirmación de la verdad de lo que creemos. Yo podría relatar muchos de ellos, como lo he hecho en el pasado, pero no lo haré el día de hoy. También podemos hablar de la aceptación en la fe. El cristianismo continúa creciendo y el mensaje no es un mensaje popular. Renuncien al mundo y sus placeres ilegítimos, cambien sus vidas, entreguen las vidas por otros, sirvan, háganme a sus enemigos, oren por los que los persiguen. Y sin embargo, la verdad de esto resuena con nuestros deseos más profundos del corazón. Sabemos que esa es la verdad. Sabemos que así es como Dios nos ha creado. Y sabemos la verdad cuando la escuchamos. Resuena con nosotros. Esa es la realidad. Es la forma que son las cosas. Y el cristianismo nació no de la coacción, sino de la fuerza de la atracción del amor del Señor. Si yo resucito, atraeré a todos, y eso es efectivamente lo que el Señor ha hecho y continúa haciendo. Podemos hablar de vidas radicalmente cambiadas, como San Pablo, quien quería eliminar este camino y se convirtió en su misionero más grande. San Agustín, Santa Margarita de Cortona, Santa Camila, San Juan de Dios, conversiones de la época moderna. La gente que está yendo por un camino y súbitamente encuentran a Cristo resucitado y sus vidas cambian radicalmente. Vidas de santidad, vidas milagrosas que vivieron milagros como Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, gente que ha vivido vidas notables más allá de meramente la fortaleza y sabiduría humanas que han recibido.
Podemos hablar finalmente de nuestra propia experiencia, nuestro propio encuentro con Cristo resucitado, en especial en los sacramentos, especialmente en la misa, cuando el Señor resucitado está presente de muchas maneras. Cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, y está en medio. Él está presente en su palabra cuando es proclamada. Está presente en la persona del sacerdote. Y de manera más especial y profunda está presente en la Sagrada Eucaristía. Así que en la vigilia de Pascua esa es la culminación. Ese es el punto alto, cuando no solamente el Señor resucitado es simbolizado como en el cirio pascual, sino que el Señor resucitado está presente. Así que cuando acudimos con fe, encontramos al Señor resucitado. Sabemos que Él está vivo y sentimos su presencia en nuestras vidas. Y nuestras vidas son enriquecidas y esa esperanza que anhelamos de esa vida perfecta, sin final, ese deseo que tenemos, lo vemos realizado en nosotros. Concluyo con palabras del Papa San Juan Pablo II. Él dijo, no podemos recibir a uno que ha resucitado de entre los muertos como lo hacemos en cada Sagrada Comunión. No podemos recibir a uno que ha resucitado sin experimentar de alguna forma nuestra propia resurrección.